Le juraron que era colágeno puro. Lo que le metieron en la cara fue aceite de cocina. Otra tuvo que subirse por segunda vez a una mesa de operaciones, esta vez para que le sacaran del cuerpo lo que su propio organismo ya no aguantaba. Y una más, la más joven de todas, no volvió a salir del hospital. Durante décadas, el mundo del espectáculo en México les repitió la misma promesa una y otra vez: que la belleza puede ser eterna, que el bisturí siempre perdona, que existe un doctor capaz de frenar el reloj y ganarle la partida al tiempo. Esa promesa se repite en cada alfombra roja, en cada portada de revista, en cada comparación cruel entre cómo era antes y cómo luce ahora. Y muchas mujeres, con el peso de una industria que no perdona una sola arruga, terminaron creyéndosela por completo. Nadie las obligó con un contrato firmado a punta de pistola, pero sí las empujó una presión constante, silenciosa, la de saber que un solo señalamiento en redes sociales puede acabar con años de carrera. En un país donde la televisión formó durante generaciones la idea de qué cuerpo, qué rostro y qué edad merecen aparecer en pantalla, cada una de estas mujeres tomó una decisión bajo esa lupa gigantesca. Algunas lo hicieron por vanidad, otras por inseguridad. Varias por la necesidad concreta de seguir siendo contratables en una industria que envejece a sus figuras mucho más rápido que a cualquier otra persona común. Hoy vamos a contarte la historia de 10 famosas mexicanas que confiaron en esa promesa. Algunas terminaron marcadas de por vida, con cicatrices que ya no pudieron esconder ni con el mejor maquillaje. Otras estuvieron a punto de perder la vida en el intento, hospitalizadas, operadas una y otra vez, luchando contra infecciones que nadie les advirtió que podían llegar. Casi todas coinciden en algo: confiaron en un profesional, en una promesa, en una fotografía de antes y después que parecía garantizarles el resultado perfecto, y descubrieron demasiado tarde que ese resultado nunca estuvo asegurado. Y lo que le ocurrió a Lin May, lo que vivió Alejandra Guzmán, y sobre todo, el caso con el que cerramos esta lista, te van a dejar sin palabras. Antes de empezar, algo importante. Ninguna de estas historias busca burlarse del dolor ajeno ni juzgar la decisión personal de someterse a una cirugía. Lo que buscamos es mostrar, con los datos reales que existen sobre cada caso, lo que casi nunca se cuenta con detalle en la televisión abierta: el riesgo real detrás de cada bisturí, el costo humano que se esconde detrás de cada fotografía de antes y después que tanto celebramos sin pensarlo dos veces. Quédate, porque esta es una de esas listas que, una vez que empiezas, ya no puedes dejar de ver. Sabine Moussier fue la villana que todo México amó odiar, pero lo que el bisturí terminó dejando en su rostro generó más ruido, más titulares y más preocupación que cualquiera de sus telenovelas. Sabine Moussier se ganó un lugar imborrable en la memoria colectiva mexicana, dando vida a algunas de las antagonistas más crueles que ha tenido la pantalla chica: Abismo de pasión, La madrastra, Amores verdaderos, El privilegio de amar. Su apellido se volvió sinónimo de intensidad, de esas actrices que uno terminaba detestando con gusto, noche tras noche, frente al televisor familiar, mientras toda una generación aprendía a odiar y a amar al mismo tiempo a sus personajes. Con el paso de los años se consolidó también como una de las participantes más comentadas de La Casa de los Famosos México, siempre generando titulares, siempre en el centro de la conversación, siempre dispuesta a decir lo que otros preferían callarse. Todo lucía impecable desde afuera. Su carrera seguía firme, su nombre seguía sonando, su presencia en la televisión mexicana parecía indestructible. Pero detrás de esa imagen tan cuidada, tan pulida frente a cámaras, la realidad era completamente distinta. Como muchas actrices de su generación, Sabine entendió pronto que en la televisión mexicana, el rostro es una herramienta de trabajo que se desgasta con los años frente a las luces, los maquillajes pesados y las jornadas interminables de grabación, y que mantenerlo vigente se convierte en una tarea casi tan exigente como aprenderse un guión. Sabine jamás negó que recurrió al bisturí. En diferentes etapas de su carrera fue abierta al hablar de botox, de rellenos, de retoques en el rostro, en una industria donde muchas prefieren negarlo todo hasta el final. Lo que pocos recuerdan es que ella misma admitió, sin rodeos y sin buscar excusas, que algunos de esos procedimientos no salieron como se lo habían prometido en el consultorio. Hubo hinchazón exagerada que tardó semanas en bajar.
Hubo cambios pasajeros que la dejaron irreconocible frente a sus propios seguidores, quienes no dudaron en preguntarle directamente, en cada publicación, qué le había pasado en el rostro. Hubo recuperaciones mucho más largas y mucho más dolorosas de lo que cualquier cirujano le había advertido con anticipación, antes de que ella tomara la decisión final de someterse a esos procedimientos. En 2025 su nombre explotó en tendencias cuando un video se volvió viral mostrando un rostro por completo destrozado que miles de usuarios aseguraron con total certeza que era el de ella. Las capturas de pantalla se multiplicaron. Los comentarios llegaron por miles en cuestión de horas. Programas de espectáculos retomaron el clip sin verificarlo del todo, alimentando todavía más la confusión antes de que se aclarara la identidad real de la mujer que aparecía en el video. La confusión terminó siendo con otra mujer, no con Sabine. Pero para cuando se aclaró el malentendido, el susto ya se había sembrado, y con él llegaron todas las dudas sobre lo que realmente le habían hecho en el quirófano a lo largo de tantos años frente a las cámaras. Lo curioso del caso de Sabine es que ella jamás construyó su imagen alrededor de la perfección física, sino alrededor del carácter, de la actuación, de esa capacidad tan particular de generar rechazo genuino en la audiencia con solo una mirada frente a cámaras. Aún así, ni esa reputación construida durante décadas la protegió del escrutinio constante sobre cada retoque, cada hinchazón, cada fotografía tomada en el ángulo equivocado. La confusión con el video viral de 2025 terminó siendo, en cierto modo, un espejo de algo más grande: la velocidad con la que el público mexicano está dispuesto a dar por hecho lo peor cuando se trata del rostro de una mujer famosa, sin esperar confirmación alguna. Su historia deja algo incómodo sobre la mesa. Ni siquiera la villana más temida de las telenovelas, la mujer que aprendió a no tenerle miedo a nada frente a cámaras, logró escapar del juicio público sobre su propio rostro. Pero lo que viene a continuación es todavía más polémico. Laura Zapata, la actriz, presumió orgullosa su nuevo rostro en redes sociales, convencida de que la aplaudirían. Lo que jamás calculó fue el linchamiento digital que se le vino encima apenas horas después. Laura Zapata, hermana de Thalía y una de las villanas más recordadas de telenovelas como Cuidado con el Ángel, lleva más de 4 décadas construyendo una carrera frente a las cámaras, sobreviviendo a escándalos, polémicas y titulares de todo tipo. Su nombre siempre ha caminado de la mano del conflicto, de las declaraciones sin ningún tipo de filtro, de esas frases que se vuelven noticia en cuestión de minutos. Ya con 68 años encima, decidió mostrarle al mundo entero el resultado de un tratamiento estético al que ella misma calificó de alto impacto: trabajo en los pómulos, marcación de mandíbula, aplicación de botox, bioestimuladores de colágeno. Todo quedó documentado paso a paso. Todo lo presumió con orgullo absoluto en sus redes sociales, convencida de que el resultado hablaría por sí solo. Jamás se imaginó que esa publicación desataría una de las tormentas más comentadas del año dentro de todo el medio del espectáculo mexicano. Al fin y al cabo, Laura llevaba años acostumbrada a que sus declaraciones generaran ruido, pero casi siempre por temas familiares o políticos, no por algo tan personal como el propio rostro que había decidido someter al bisturí después de tanto tiempo evitándolo públicamente. Los comentarios no tardaron en llegar, y llegaron en cascada, uno detrás de otro, sin tregua. Miles de usuarios afirmaron que no se notaba absolutamente nada de cambio, que lo único distinto era el maquillaje y el ángulo de la fotografía, que le habían cobrado una fortuna por lo que en realidad era una foto retocada con filtro de celular. Laura, fiel a su estilo directo y sin medias tintas, no se quedó con los brazos cruzados. Respondió llamando a sus críticos rencorosos muertos de hambre y miserables, asegurando que ella se lo puede pagar y que el verdadero problema, según su propia versión, era pura envidia disfrazada de opinión. La frase se volvió viral en cuestión de horas, pero por las razones completamente equivocadas. Medios de espectáculos retomaron sus declaraciones como titular principal durante días, y la propia Laura terminó teniendo que explicarse en entrevistas posteriores, algo que en un inicio jamás había contemplado hacer. En lugar de presumir un rejuvenecimiento espectacular que reforzara su imagen, terminó protagonizando uno de los escándalos de clasismo más sonados de toda la farándula mexicana reciente. Un debate que se extendió durante días en programas de espectáculos y en redes sociales.
Lo que hizo que la polémica creciera todavía más fue la forma en que Laura respondió, porque en lugar de ignorar los comentarios o explicar con calma el procedimiento al que se había sometido, decidió confrontar directamente a quienes la cuestionaban, elevando el tono del debate hasta convertirlo en tema obligado de varios programas de espectáculos durante toda esa semana. Analistas de redes sociales y columnistas de espectáculos señalaron que el episodio terminó exponiendo algo más amplio: la brecha entre lo que las celebridades creen que merecen sin cuestionamientos por su estatus económico y lo que una audiencia cada vez más crítica está dispuesta a aceptar sin réplica. Ella pensaba que se vería 10 años más joven con una sola intervención. Lo que realmente consiguió fue encender una guerra digital que la gente todavía recuerda cada vez que su nombre vuelve a aparecer en tendencias. Pero lo que le pasó a la siguiente en esta lista fue mucho más físico y muchísimo más doloroso que cualquier pelea de comentarios en redes sociales. Consuelo Duval, la comediante que hacía reír a todo México, también lloró, y lloró mucho, por una cirugía que le salió carísima en más de un sentido, tanto en dinero como en dolor. Consuelo Duval se ganó el cariño incondicional del público mexicano como una de las comediantes más queridas de la televisión nacional, con personajes entrañables que se volvieron parte obligada de la sobremesa familiar durante años y años, acompañando a generaciones enteras frente al televisor los fines de semana. Detrás de tanta risa, sin embargo, había una mujer que, después de sus embarazos, quería recuperar el cuerpo que sentía haber perdido para siempre, esa lucha silenciosa que viven tantas madres lejos de los reflectores. Tomó la decisión de operarse el busto y el abdomen, buscando simplemente sentirse cómoda otra vez en su propia piel. Confiaba plenamente en su cirujano, en su experiencia, en su palabra. Todo parecía estar bajo control absoluto antes de entrar al quirófano. Como muchas madres que trabajan frente a cámaras, Consuelo enfrentaba además la presión adicional de regresar a la televisión con un cuerpo que la producción y el público consideraran listo. Una exigencia silenciosa que rara vez se les impone de la misma forma a sus compañeros varones dentro de la misma industria. El resultado terminó siendo muy distinto al que ella esperaba cuando firmó los papeles de consentimiento. Le colocaron implantes bastante más grandes de los que había pedido originalmente, una decisión que nunca fue realmente suya. Yo le dije, tú encárgate de ponerme muy bonita y muy mal, porque se encargó de dejarme en las manos de su asistente, confesó ella misma años después, sin tapujos y sin suavizar la historia. La cirugía de abdomen resultó todavía peor. Le faltó piel para cerrar correctamente la herida, un error que la dejó con una cicatriz permanente y la obligó a pasar meses enteros caminando encorvada, sin poder estirarse por completo, mientras su cuerpo intentaba adaptarse, poco a poco y con mucho dolor, al daño provocado durante la operación, algo que además le impidió cargar a sus propios hijos con normalidad durante buena parte de esa recuperación. Ella misma lo resumió después sin necesidad de adornos ni tecnicismos médicos. Se les acabó la piel. Durante meses, tuvo que asistir a curaciones constantes, cargando con vendajes que le recordaban a diario que aquella operación, pensada para hacerla sentir mejor, había terminado provocando justo lo contrario. Lo que más se recuerda de su testimonio no es únicamente el error médico en sí, sino la manera en que ella logró convertirlo en un mensaje útil para otras mujeres que atraviesan por lo mismo después de un embarazo. Consuelo repitió en varias entrevistas que la recuperación de un abdomen mal cerrado no se mide solo en semanas, sino en la relación que una mujer construye después con su propio cuerpo, con el espejo, con la ropa que antes usaba sin pensarlo 2 veces. Esa honestidad, poco común en un medio que suele maquillar hasta las peores experiencias, fue lo que terminó ganándole todavía más cariño del público. Consuelo decidió no esconder nada de esto, aunque hubiera sido mucho más fácil quedarse callada. Habló de su experiencia con la misma honestidad brutal con la que hace reír a millones de personas cada semana, convirtiendo su propio dolor en una advertencia para otras mujeres. Pero no todas las famosas de esta lista tuvieron la suerte de simplemente reírse de su cicatriz y seguir adelante. Antes de seguir, si estas historias te están sorprendiendo tanto como a nosotros al investigarlas, regálanos un like para que le lleguen a más gente que necesita escuchar estas historias. Wendy Guevara. Le fracturaron 3 costillas de cada lado del cuerpo. Todo por conseguir la cintura que llevaba años soñando y que finalmente decidió perseguir sin importar el precio.
Wendy Guevara pasó de ser una creadora de contenido viral a convertirse en una de las figuras más queridas de todo el espectáculo mexicano, ganándose el cariño genuino del público en la Casa de los Famosos México y consolidando después una carrera imparable dentro de las redes sociales, con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos. A finales de noviembre de 2025, anunció que por fin se sometería a la transformación corporal que llevaba meses posponiendo por miedo, por presupuesto, por 1000 razones distintas. Lipoescultura, lipotransferencia hacia glúteos y piernas, aumento de busto y una remodelación costal pensada específicamente para afinar su cintura de una manera drástica. Nadie, ni siquiera ella, se imaginaba realmente lo que ese paquete completo de procedimientos iba a significar para su cuerpo en las semanas siguientes. Wendy había hablado en distintas ocasiones sobre la relación complicada que tuvo con su propio cuerpo antes de la fama, y esa historia previa fue justamente lo que hizo que buena parte de su audiencia entendiera la decisión como algo mucho más profundo que una simple moda estética pasajera. La cirugía de luxación de costillas es tan agresiva como suena desde el nombre mismo, y su propio cirujano lo explicó sin ningún filtro frente a cámaras. Le fracturamos 3 costillas de cada lado. Wendy pasó los primeros días después de la operación entre lágrimas, medicada al máximo para evitar hasta el más mínimo estornudo, porque cualquier movimiento brusco, por pequeño que fuera, podía desatar un dolor completamente insoportable en su torso recién intervenido. Durante su recuperación fue diagnosticada además con hipertensión, una complicación real y seria que se derivó directamente del proceso quirúrgico al que se había sometido. Ella misma reconoció después el costo altísimo de todo esto. No me quiero ni imaginar su dolor, pero valió cada punto. Meses después, ya con fajas especiales y bajo cuidados médicos constantes, empezaron por fin a notarse los resultados que tanto había estado buscando desde hacía tiempo. Wendy compartió cada etapa de esa recuperación con su comunidad de seguidores, desde los días más difíciles hasta el momento en que finalmente pudo volver a moverse sin dolor, convirtiendo su propio proceso en un testimonio abierto que otras personas siguieron de cerca. Lo que hace único el caso de Wendy dentro de esta lista es la transparencia casi total con la que documentó cada etapa del proceso, desde la decisión inicial hasta las semanas de recuperación más difíciles, sin filtros ni ediciones que suavizaran lo que realmente estaba viviendo su cuerpo. Especialistas en cirugía plástica que comentaron el caso en distintos medios coincidieron en algo. La remodelación costal es uno de los procedimientos más invasivos que existen dentro de la cirugía estética, y pocas figuras públicas se habían atrevido antes a mostrar con tanta crudeza lo que implica físicamente. Su historia deja flotando una pregunta bastante incómoda para cualquiera que la escuche. ¿Hasta dónde vale realmente la pena llegar por una cintura de revista? La respuesta de la siguiente en esta lista fue todavía más dolorosa y mucho más silenciosa. Doris Mar confió en un cirujano solo para verse mejor frente a cámaras. Terminó con el cartílago hundido justo en la mitad de la cara, un daño que ya no pudo esconder. Doris Mar construyó su carrera como una de las conductoras y modelos más reconocidas de la televisión mexicana, con años de trayectoria frente a cámaras y una imagen que la convirtió en una de las mujeres más comentadas de todo el espectáculo nacional durante mucho tiempo. Hace casi 2 años tomó la decisión de someterse a una rinoplastia con la esperanza de perfeccionar todavía más su rostro, un procedimiento que en teoría debía ser sencillo y de rápida recuperación. Confió por completo en el cirujano que la atendió, en su currículum, en las fotografías de resultados anteriores que le mostraron antes de operarse. No tenía forma alguna de saber que esa decisión la perseguiría durante meses enteros. En un medio donde el rostro de una conductora se analiza en cada toma, cada acercamiento de cámara, cada transmisión en vivo, Doris Mar sabía que cualquier imperfección quedaría documentada para siempre en videos que circulan sin control por internet, algo que hizo su experiencia todavía más difícil de sobrellevar en silencio. La cirugía terminó siendo, según sus propias palabras, una mala praxis evidente. El resultado le dejó el cartílago nasal hundido, una deformidad completamente visible que ella misma tuvo que exponer en redes sociales al hablar abiertamente de las consecuencias que seguía enfrentando semana tras semana, sin poder ocultarlo ni siquiera con maquillaje. La nariz, que debía perfeccionar su imagen frente a cámaras, se convirtió, en cambio,
en el origen de su pesadilla estética particular, en el tema que dominó buena parte de sus conversaciones públicas durante meses, obligándola a explicar una y otra vez, en distintas entrevistas, lo mismo que hubiera preferido dejar atrás. Tuvo que viajar hasta Colombia para poder encontrar a un profesional capaz de corregir el daño que le había dejado el primer médico en México. El proceso completo de reparación le tomó casi 2 años de su vida, entre consultas, estudios y una nueva cirugía correctiva. Durante ese tiempo se alejó de buena parte de sus compromisos frente a cámaras, algo poco común para una figura acostumbrada a la exposición constante y que ella misma explicó como una decisión necesaria para sanar sin la presión añadida de las comparaciones públicas. Lo que Dorismar repitió en distintas entrevistas fue algo que pocas celebridades se atreven a admitir en público, que la confianza ciega en un cirujano, sin pedir una segunda opinión, sin investigar antecedentes ni resultados previos, puede convertir un procedimiento sencillo en un calvario de meses. Su nariz, que durante años había sido parte de su imagen registrada frente a cámaras, se convirtió temporalmente en un recordatorio constante del error, algo que ella no podía ocultar ni disimular en ninguna aparición pública mientras duró el proceso de corrección. Su reaparición pública para hablar del tema abrió una conversación que muchas otras famosas prefirieron evitar por completo, por miedo al juicio o por vergüenza a admitir un error tan visible. Pero mientras Dorismar buscaba reparar su nariz en otro país, otra figura del espectáculo llevaba ya años acumulando cirugías sin parar, casi sin darse cuenta de cuántas eran en total. ¿Ya conocías estas historias? Cuéntanos en los comentarios el número del personaje que más te ha sorprendido hasta este momento del video. Gomita Araceli Ordaz empezó a operarse desde muy joven, casi al mismo tiempo que empezó a ser famosa. Hoy, carga con las cicatrices de al menos 15 intervenciones distintas repartidas por todo su cuerpo. Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se hizo famosa como uno de los personajes más queridos de Escorpión Dorado, ganándose un lugar especial dentro de la televisión mexicana desde muy corta edad, cuando apenas empezaba a entender lo que significaba estar frente a cámaras. Su carisma la llevó después a convertirse en una de las influencers más seguidas de todo el país, con millones de personas pendientes de cada movimiento que hacía, de cada video, de cada transformación. Detrás de esa popularidad, sin embargo, creció algo que ella misma ha reconocido en más de una entrevista, con una honestidad que pocas veces se ve en el medio, una obsesión con transformar su cuerpo que comenzó casi al mismo tiempo que llegó la fama y que fue creciendo sin que nadie a su alrededor pusiera un freno a tiempo. Gomita ha explicado que, entre más seguidores ganaba en redes sociales, más comentarios recibía sobre su apariencia física. Un ciclo constante de opiniones ajenas que, según ella misma reconoce hoy, terminó empujándola a buscar en el quirófano una validación que ninguna cirugía logró darle por completo. Gomita ha confesado abiertamente haberse sometido a al menos 15 intervenciones estéticas en distintas partes de su cuerpo a lo largo de los años, entre retoques faciales, procedimientos corporales y correcciones de intervenciones anteriores que no habían salido como esperaba. No fue una sola decisión meditada, sino muchas, una detrás de otra, casi sin pausa, en una búsqueda que ella misma describe como una obsesión de la que le costó muchísimo trabajo salir, incluso cuando ya era consciente de lo que estaba pasando. El precio no fue únicamente económico, aunque también lo fue, considerando lo costosas que resultan este tipo de intervenciones repetidas a lo largo de los años. Hoy vive con fibrosis y con cicatrices permanentes repartidas por buena parte de su cuerpo, secuelas físicas que le recuerdan todos los días, cada vez que se mira al espejo, el camino que decidió tomar desde tan joven, cuando apenas empezaba a construir su carrera. Gomita ha dicho abiertamente que, si pudiera regresar el tiempo, no volvería a someterse a varias de esas intervenciones, un arrepentimiento que comparte hoy con la misma naturalidad con la que antes hablaba de cada nueva cirugía. Lo que distingue el caso de Gomita de otros en esta lista es la edad en la que comenzó todo. Mientras muchas famosas llegan al bisturí después de los 30 o los 40 años, buscando revertir el paso del tiempo, ella empezó siendo apenas una veinteañera que ya cargaba con millones de seguidores, observando cada cambio en su cuerpo. Esa exposición temprana, combinada con la facilidad económica que da la fama repentina,
Es justo lo que varios especialistas en salud mental han señalado como un factor de riesgo real para desarrollar una relación obsesiva con la cirugía estética. Su historia es la de alguien que empezó a modificar su cuerpo antes de terminar de entender del todo las consecuencias que eso traería a largo plazo. Pero lo que le pasó a Ninel Conde demuestra que ni la fama ni el dinero garantizan jamás un resultado seguro, sin importar cuántos recursos se tengan disponibles. Ninel Conde se volvió tendencia por las razones equivocadas, algo que ella jamás hubiera buscado de manera intencional. Todo mundo hablaba de su rostro, y desde luego no era para elogiarlo. Ninel Conde construyó su carrera como una de las cantantes y actrices más populares de México, ganándose el apodo de El Bombón Asesino, gracias a su participación en telenovelas exitosas y a su carrera dentro de la música, con años de discos, giras y apariciones constantes en televisión. Durante años fue una de las figuras más fotografiadas de todo el espectáculo mexicano, con una imagen cuidada al milímetro que la mantuvo siempre en el centro de la atención pública, en las portadas, en los programas de chismes, en la mente de millones de televidentes. Pero a mediados de 2024, esa misma atención que tanto la había beneficiado se le volteó en contra de una manera que jamás había imaginado ni preparado. Ninel había construido, a lo largo de más de 2 décadas de carrera, una imagen pública asociada directamente a la belleza y a la sensualidad, un sello personal que la propia industria explotó una y otra vez en portadas, videos musicales y campañas publicitarias, lo que hizo todavía más notorio cualquier cambio en su rostro para un público acostumbrado a verla siempre igual. Usuarios en redes sociales comenzaron a señalar, con capturas y comparaciones, que su rostro lucía completamente distinto al que todos recordaban, resultado, según muchos comentarios, de presuntos excesos con Botox y con otros procedimientos acumulados a lo largo de los años. La presión llegó a ser tal que, según reveló la periodista Elisa Beristain en su momento, Ninel viajó hasta Estambul, en Turquía, para que le retiraran biopolímeros que se le habían acumulado en el rostro con el paso del tiempo. La propia Niurka Marcos, su enemistad más pública y sonada dentro del medio, no dejó pasar la oportunidad de señalarla frente a cámaras. Es totalmente otra persona, es la cara de otra niña, no es la Ninel que conocemos. Una declaración que se repitió en decenas de programas de espectáculos y que avivó todavía más la conversación en redes sociales durante semanas. Ninel, por su parte, ha respondido siempre con evasivas, negando cualquier cirugía facial de manera tajante y hablando únicamente de su aumento de busto después del nacimiento de su hija, sin entrar en más detalles. Cada aparición pública suya después de ese episodio fue analizada al detalle por seguidores y por medios de espectáculos, comparando fotografías de distintas épocas en busca de cualquier señal que confirmara o desmintiera las versiones que circulaban. Lo que resulta especialmente revelador del caso de Ninel es el contraste entre la explicación oficial y lo que terminó documentando la prensa de espectáculos. Mientras ella insistía en que solo se había realizado un aumento de busto, los reportes sobre el viaje a Turquía y el procedimiento para retirar biopolímeros circularon con suficiente detalle como para que la versión oficial perdiera fuerza ante la opinión pública. Esa distancia entre lo que se dice frente a un micrófono y lo que en realidad ocurrió en un quirófano se repite, de una forma u otra, en varios de los casos de esta lista. Su caso deja algo muy claro para cualquiera que lo observe de cerca. Ni el escándalo, ni la negación constante logran apagar las preguntas cuando un rostro cambia de manera tan notoria frente a millones de ojos. Pero lo que vivió Alejandra Guzmán fue mucho más que una simple polémica de redes sociales pasajera. Fue una batalla real, larga y silenciosa, por su propia salud. A Alejandra Guzmán le prometieron un cuerpo perfecto en un solo procedimiento. Casi le cuesta la movilidad, la salud y en algún momento estuvo a punto de costarle la vida por completo. Alejandra Guzmán es una de las cantantes más importantes en la historia del pop en español, con una carrera de más de 3 décadas sobre los escenarios y un lugar completamente asegurado como ícono de la música mexicana en cualquier lista que se haga. Su voz acompañó las noches de generaciones enteras en conciertos multitudinarios, y su imagen de rockera indomable la convirtió en un referente para millones de mujeres en toda Latinoamérica que veían en ella una forma distinta de ser famosa. Nadie hubiera imaginado que, lejos de los escenarios y de los aplausos, su cuerpo libraba en silencio
una batalla muchísimo más peligrosa que cualquier gira o cualquier disco. Alejandra siempre proyectó una imagen de fuerza absoluta frente al público, la rockera que no le temía a nada ni a nadie, y esa misma imagen fue durante años lo que le permitió mantener en privado el calvario médico que estaba enfrentando, lejos de titulares y de cámaras que solo veían el escenario y no el hospital al que regresaba apenas terminaba cada concierto. Le inyectaron biopolímeros en los glúteos y en la cadera, un procedimiento que en su momento se presentó como algo sencillo y sin mayores riesgos. Lo que prometía ser un simple procedimiento estético terminó convertido en una pesadilla médica de años, una que la acompañaría durante buena parte de su vida adulta. Desarrolló necrosis en los tejidos afectados. Sufrió infecciones severas que requirieron atención inmediata en más de una ocasión. Perdió movilidad en ciertos momentos, al punto de necesitar ayuda para actividades cotidianas tan simples como caminar por su propia casa o subir un tramo de escaleras sin apoyo. Tuvo que ser hospitalizada en múltiples ocasiones mientras los médicos intentaban contener el daño que esa sustancia había provocado en sus tejidos, sin garantía de que la siguiente cirugía fuera la definitiva ni de que el proceso terminara pronto. La solución no fue rápida ni sencilla para nada, ni siquiera con todos los recursos médicos a su disposición. Alejandra tuvo que someterse a más de 40 operaciones a lo largo de una década completa, un número que ella misma ha repetido en entrevistas y que da una idea de la magnitud real de lo que vivió lejos de los escenarios, cada una destinada a retirar, poco a poco y con mucho cuidado, los residuos que seguían amenazando su salud desde adentro. Entre cirugía y cirugía, Alejandra siguió subiéndose a los escenarios cada vez que su condición se lo permitía, alternando giras y presentaciones con hospitalizaciones que muy pocas veces se hicieron públicas en su totalidad mientras estaban ocurriendo. Ella misma reconoció después, ya con la distancia que da el tiempo, el peso de esa experiencia tan larga. El haber estado tanto en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender. Tengo mucho que agradecer, de estar viva y estar bien. Hoy habla de aceptación y de cuidado propio con total serenidad, como alguien que ya hizo las paces con su propia historia. Pero para llegar hasta ahí, tuvo que sobrevivir primero a una década entera de quirófanos, de hospitales, de incertidumbre médica. Lo que hace que el caso de Alejandra siga siendo mencionado, casi 20 años después de que todo comenzara, es que su historia terminó convirtiéndose en referencia obligada dentro del debate médico sobre los riesgos de los biopolímeros, una sustancia que en muchos países ya está prohibida para uso estético precisamente por casos como el suyo. Alejandra pasó de ser noticia por escándalos y titulares de espectáculos a ser citada por médicos y especialistas como ejemplo de hasta dónde puede llegar el daño cuando una sustancia no autorizada entra al cuerpo humano con fines puramente cosméticos. Y lo que le pasó a Lin May te va a doler todavía más que todo lo anterior. Quédate hasta el final de este video. El último caso de la lista es el que nadie se esperaba, y es también el que más duele de todos los que hemos contado hoy. Lin May. Le prometieron colágeno puro para verse más joven. Le inyectaron, sin que ella lo supiera, aceite de cocina directamente en el rostro. Lin May fue una de las vedettes más icónicas del cine de ficheras en México durante los años 70 y 80. Una figura que llenó carteleras y encendió la imaginación de toda una generación, con sus bailes y con su carisma particular frente a las cámaras. Su nombre se volvió sinónimo de una época dorada del espectáculo mexicano, esa misma que muchos todavía recuerdan con una nostalgia absoluta cada vez que se menciona el cine de aquella época. Pero detrás del brillo de los escenarios, de los flashes y de las carteleras llenas, su cuerpo guardaba una historia de dolor que tardaría años enteros en salir por completo a la luz pública. En una época donde la cirugía estética certificada todavía era un lujo reservado para muy pocas figuras del espectáculo, muchas vedettes como Lin May recurrían a consultorios clandestinos, sin licencia, sin ningún control sanitario real, confiando únicamente en recomendaciones de boca en boca dentro del propio gremio artístico, sin exámenes previos, sin garantías y muchas veces sin saber ni siquiera el nombre completo de quien las iba a operar. En su búsqueda por mantenerse joven frente a una industria que no perdona el paso del tiempo, confió en un procedimiento que le aseguraron sería colágeno puro, un tratamiento supuestamente seguro y probado. No lo era. Le inyectaron directamente en el rostro aceite de cocina,
una sustancia jamás pensada para entrar en contacto con tejido humano. Al principio solo sintió comezón, nada más, algo que ella misma pensó que desaparecería en unos días. Después, empezaron a aparecer bolitas duras debajo de la piel, una por acá, otra por allá, en un proceso de inflamación lento y constante que resultó ser, con el tiempo, completamente irreversible, un deterioro que avanzó durante meses sin que ningún tratamiento lograra frenarlo del todo. «Son canicas y además duras», confesó ella misma al periodista Gustavo Adolfo Infante en una entrevista muy comentada, describiendo con sus propias palabras y sin ningún filtro lo que sentía bajo su propia piel cada vez que se tocaba el rostro. El dolor no fue únicamente físico, aunque el dolor físico ya era enorme por sí solo. Lin May reconoció que llegó a pensar en el suicidio por el deterioro que sufrió su rostro y por la forma en que la sociedad reaccionó ante ese cambio. Tuvo que someterse a múltiples procedimientos uno tras otro solo para poder retirar, una por una, cada una de esas bolitas incrustadas bajo su piel a lo largo de los años. El daño, sin embargo, nunca terminó de desaparecer del todo y las huellas de aquella promesa falsa se quedaron con ella para siempre. Aún así, Lin May siguió apareciendo en televisión, siguió bailando, siguió sonriendo frente a cámaras, cargando en silencio con una historia que muy pocas personas de su generación se atrevieron a contar con tanto detalle. Durante años, muchos prefirieron restarle importancia a su testimonio, tratándolo casi como una anécdota más dentro de la vida agitada de una vedette del espectáculo. Con el tiempo, sin embargo, su historia terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados sobre los peligros de los procedimientos clandestinos, esos que se realizan fuera de cualquier consultorio certificado y con sustancias que jamás deberían acercarse a un cuerpo humano. Lin May decidió hablar del tema una y otra vez, en distintas entrevistas a lo largo de los años, precisamente para que ninguna otra mujer confiara ciegamente en la promesa de una aguja sin preguntar primero qué contiene. Su historia es una advertencia clara y dolorosa sobre lo que puede llegar a pasar cuando alguien promete juventud eterna a cambio de una simple aguja y de una mentira bien vendida. Pero lo que le ocurrió a la última mujer de esta lista fue todavía más definitivo, y no hay forma de suavizarlo. Ana Corona tenía apenas 28 años y toda una carrera por delante. Vestía a las estrellas más grandes de México desde su propia boutique. Y una cirugía que debía mejorar su cuerpo terminó, en cuestión de días, arrebatándole la vida por completo. Ana Corona no era actriz ni cantante, pero su nombre era conocido por todas las que sí lo eran dentro del medio. Como diseñadora de modas originaria de Guadalajara, vistió a algunas de las figuras más importantes de la farándula mexicana a lo largo de su carrera: Lucero, Gloria Trevi, Gabriela Spanik, Esmeralda Ugalde, Samadhi Cendejas. Su boutique se había ganado ya un lugar de total confianza entre las celebridades que buscaban piezas únicas y diseños a la medida para sus apariciones públicas, y su futuro dentro de la industria de la moda parecía apenas estar comenzando a despegar de verdad. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que una sola decisión estética pondría fin a todo eso en cuestión de días. Ana no vivía bajo los reflectores como las actrices y cantantes que vestía, pero su trabajo dependía directamente de esa cercanía con el medio artístico, de la confianza que las celebridades depositaban en su ojo para la moda, lo que también la exponía, aunque de manera distinta, a la misma presión estética que rodea a cualquier figura pública en México. Ana se sometió a una cirugía de reducción y levantamiento de busto, conocida médicamente como pexia mamaria, realizada por el doctor Iván Fragoso en la ciudad de Guadalajara. El procedimiento salió mal desde el quirófano mismo. El cirujano le cortó piel de más durante la operación, una complicación grave que terminó abriendo la puerta a una infección bacteriana en la herida que nadie logró controlar a tiempo, a pesar de que Ana buscó ayuda médica en cuanto notó que algo no marchaba bien con su recuperación. Ana compartió en su cuenta de Instagram, apenas días antes de morir, fotografías de las secuelas visibles de esa cirugía, denunciando públicamente y sin miedo el daño que le habían provocado, con la esperanza de que su caso sirviera de advertencia para otras mujeres. La infección, sin embargo, siguió avanzando día tras día. Su cuerpo, finalmente, no logró combatirla a tiempo, a pesar de los esfuerzos médicos posteriores. Murió a los 28 años, en la plenitud de su carrera y de su vida, sin haber podido regresar jamás a su boutique, a su taller,
a las prendas que dejó a medio terminar, sin que la cirugía que debía mejorarla le diera nunca la oportunidad de mostrar el resultado final que tanto esperaba. Sus clientas, muchas de ellas figuras conocidas del espectáculo, expresaron públicamente su tristeza y su indignación en cuanto se confirmó la noticia, recordando a Ana como una profesional cercana, cuidadosa y siempre atenta a los detalles de cada prenda que entregaba. Lo que más impactó a quienes siguieron su caso de cerca fue precisamente eso, que ella misma, consciente de que algo andaba mal, intentó alertar a sus seguidores mientras todavía estaba a tiempo de pedir ayuda, documentando su propio deterioro con la esperanza de que alguien más tomara cartas en el asunto. Su publicación terminó circulando después de su muerte como un testimonio que muchos usuarios compartieron para exigir mayor regulación sobre los cirujanos que ofrecen este tipo de procedimientos sin las certificaciones adecuadas ni los protocolos de seguridad que cualquier operación de este tipo debería exigir sin excepción. Su historia no tuvo perdón de tiempo ni una segunda oportunidad de corrección, como sí la tuvieron, con mucho sufrimiento de por medio, otras mujeres en esta lista. Fue la más joven de todas las que aparecen hoy aquí, y fue la única que ya no volvió a casa. 10 historias. 10 cuerpos que intentaron mejorar algo que la fama nunca terminó de aceptar como suficiente, sin importar cuánto se esforzaran o cuánto dinero invirtieran en el intento. Algunas terminaron con cicatrices que aprendieron, con el tiempo y con mucho trabajo interno, a mostrar sin ninguna pena frente a las cámaras. Otras cargan hasta hoy con un dolor físico y emocional que ningún doctor logró borrar del todo, por más intentos de corrección que hicieran. Y una de ellas ya no está aquí para contarlo con sus propias palabras, para defenderse, para explicar lo que sintió en esos últimos días. Su ausencia pesa distinto que la de cualquier otro caso de esta lista, porque a diferencia de las demás, ella nunca tuvo la oportunidad de dar entrevistas años después, de reflexionar sobre lo vivido, de convertir su experiencia en una advertencia contada con su propia voz frente a una cámara. La industria del espectáculo no perdona el paso del tiempo, pero tampoco advierte lo suficiente sobre lo que realmente cuesta intentar detenerlo a la fuerza con procedimientos que muchas veces se venden como algo sencillo y sin riesgos. Detrás de cada antes y después que aplaudimos sin pensarlo 2 veces en redes sociales, hay un quirófano real, un riesgo que casi nunca nos muestran del todo, y muchas veces una decisión tomada bajo la presión enorme de un medio que exige una perfección eterna e imposible de sostener a largo plazo. Lo que estas 10 historias tienen en común no es solo el bisturí. Es la soledad con la que muchas de estas mujeres enfrentaron sus decisiones, la falta de información clara antes de firmar un consentimiento y la enorme distancia que existe entre la fama que se ve desde afuera, llena de brillo y de aplausos, y el miedo real que se vive por dentro cada vez que alguien se sube a una mesa de operaciones sin saber con certeza cómo va a despertar. Algunas de ellas hoy usan su propia experiencia para advertir a otras. Otras prefieren no volver a tocar el tema. Y la que ya no está, dejó su historia como el recordatorio más duro de todos. Que ninguna cirugía, por más prometedora que suene en el consultorio, vale más que una vida. Al final, ninguna de estas mujeres buscaba hacerse daño. Buscaban lo mismo que busca cualquier persona que se sube a una mesa de operaciones. Verse mejor, sentirse mejor, sostener un poco más de tiempo la versión de sí mismas que el público aplaudía. El problema nunca fue el deseo de cambiar. El problema fue la falta de información, la falta de regulación real sobre quién puede operar y con qué, y la presión constante de una industria que rara vez se detiene a preguntar cómo está la persona detrás del personaje, del titular, de la fotografía perfecta que exige cada portada. Si llegaste hasta aquí, probablemente estas historias también te dejaron pensando. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas 10 historias te impactó más a ti, y no olvides compartir este video con alguien que también necesite escucharlo.